Hola, soy Ethan. Tengo 22 años y vivo en un apartamento ruinoso en un tercer piso, dentro de un complejo deteriorado, en una ciudad portuaria de Ohio. El lugar tiene pintura descascarada, escaleras que crujen, y si entrecierras los ojos, puedes vislumbrar los muelles. Trabajo a tiempo parcial como repartidor, principalmente transportando paquetes para una empresa de mensajería local. No es glamuroso, pero me cubre el alquiler y me mantiene la vida sencilla, que es lo que prefiero. No tengo a nadie acosándome constantemente, ni le debo nada a nadie. Soy independiente por naturaleza. Nunca he dependido mucho de la gente. Si hay algo que hacer, lo hago yo mismo. Así soy. Directo, quizás brusco, pero te prestaría la camisa que llevo puesta si fuera necesario. Sin embargo, tengo una mala costumbre. Aparco mi Honda destartalado donde me conviene, incluso si obstruye la escalera o el pasillo. Sé que molesta a la gente. Los vecinos me dejan notas en la puerta o me miran mal cuando nos cruzamos. Le quito importancia, me disculpo y muevo el coche cada vez que me lo recuerdan. 10 minutos después, vuelvo a mis aparcamientos desordenados. No es intencional. Es solo que no pienso en ello hasta que alguien grita. Así fue como me encontré con Clara, la residente del 3A, al otro lado del pasillo. Es una mujer solitaria de unos 40 años. Durante meses la había observado, siempre bien vestida, como si fuera a un compromiso importante, incluso para ir al supermercado. Lleva el pelo oscuro y recogido con cuidado. Lleva blusas sencillas y vaqueros que le quedan perfectos. Es guapa, pero no de forma ostentosa. Más bien, da la impresión de no darse cuenta o de que no le importa. Divorciada, como supe por Chris en el cuarto piso. Rara vez habla, y cuando lo hace, sus frases son breves y directas. Al principio, pensé que era distante, fría, de esas que miran a través de la gente en lugar de a ella. Nuestra primera conversación sustancial fue sobre mi problema con el aparcamiento. Estaba subiendo una estantería barata de IKEA por las escaleras, maldiciendo en voz baja, cuando oí que se abría la puerta. Salió con un pulcro papel cuadrado, con una letra que parecía impresa. Ethan, dijo, tranquila pero asertiva, tu vehículo está obstruyendo el paso otra vez. Hay gente que necesita paso, expliqué, dejando el estante y secándome la frente. Disculpas, lo cambio en un momento. No respondió con una sonrisa, simplemente me pasó la nota. Otra advertencia previa, evidentemente. Date prisa, sugirió, y volvió a entrar en casa. De pie frente a su puerta, pensé. Ahí viene otra incordiadora. Pero su tono no era abrasivo, simplemente claro. Aún así, me parecía inaccesible, alguien que nunca me prestaría atención. Unas semanas después, Chris, el vecino bullicioso del 4B con un montón de planes, me acorraló en el aparcamiento. «¡Hola, Ethan!», gritó, apoyándose en mi coche como si fuera suyo. «¿Tienes planes para mañana por la noche?», preguntó. Una invitación a una fiesta en un yate, una aventura de un amigo de un amigo. Barra libre, buena música, muchos asistentes. ¿Te interesa? Arqué una ceja. ¿Un evento en un yate? Parecía algo propio de los ricos, no de gente como yo. Inquieto, me atrajo la tentación de las bebidas de cortesía y la novedad. Acepté y dije, claro. Chris sonrió con aprobación. Nos vemos en el muelle, a las 6 p.m. en punto, me indicó. A la noche siguiente, me puse una camisa limpia y unos vaqueros al día y me dirigí al puerto deportivo. El yate era más grande de lo que esperaba, de un blanco inmaculado, con luces de colores que adornaban la cubierta. La música vibraba en los altavoces, la gente ya conversaba alegremente mientras bebía. Subí a bordo, sintiéndome un poco fuera de lugar, pero intrigado. Y entonces, allí estaba, Clara, de pie junto a la barandilla con un grupo desconocido. Llevaba un vestido negro minimalista, con el pelo suelto meciéndose suavemente con la brisa. Nuestras miradas se cruzaron un momento. Asentí y ella me correspondió, manteniendo la misma actitud distante. Naturalmente,
Supuse que estaría allí, tal vez amiga del dueño, o algo así. Opté por una cerveza y pasé la noche con Chris, intentando desviar mis pensamientos hacia ella. La noche comenzó espléndida, el cielo estaba despejado y las estrellas empezaban a aparecer. El barco surcaba sin esfuerzo las tranquilas aguas mientras la gente se divertía y gritaba al ritmo de la música. Me apoyé despreocupadamente en la barra, bebiendo a sorbos y observando a la multitud. Clara permaneció con su compañía, soltando risas ocasionales, pero manteniendo un aire distante, como si estuviera presente pero no completamente inmersa. Mi mirada se desviaba ocasionalmente hacia ella, solo para ser desviada rápidamente. No era mi tipo, pensé. Demasiado seria, demasiado madura. Entonces, el clima empeoró repentinamente. En cuestión de minutos, el cielo pasó de despejado a amenazador, con nubes oscuras que se alzaban como criaturas marinas enfurecidas. El viento arreció bruscamente y se volvió gélido, mientras la lluvia caía a ráfagas entrecortadas. Al principio, la gente se rió disimuladamente, considerándolo un chaparrón breve, pero el barco comenzó a balancearse violentamente. Los vasos resbalaron de las mesas y se rompieron en la cubierta. La música cesó bruscamente y alguien gritó anunciando un aviso de tormenta. Observé mi entorno, intentando mantener la compostura, pero se me hizo un nudo en el estómago. No era una llovizna cualquiera. Se desató el caos. La gente corría a buscar sus chalecos salvavidas, empujándose unos a otros imprudentemente. La tripulación dio órdenes, pero sus palabras cayeron en saco roto. Cogí un chaleco salvavidas de un montón y lo ajusté frenéticamente mientras el bote se mecía violentamente. Fue entonces cuando volví a ver a Clara. Se mantenía firme, agarrada a la barandilla, con el semblante sereno pero atento, observando la cubierta como si contara a los pasajeros. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Por un instante anticipé que hablaría. Pero antes de que pudiéramos empezar, el mundo se tambaleó. Una ola gigantesca barrió la cubierta, gélida y poderosa, arrastrándome al suelo. El estruendo me llenó los oídos, el agua me quemó los pulmones y luego fui arrojado al mar. El frío me asaltó, robándome el aliento. Presa del pánico, arañé cualquier objeto sólido, encontrando un fragmento, posiblemente una tabla rota o los restos de una mesa. Me aferré a él, jadeando mientras las olas me golpeaban. Un relámpago brilló en lo alto, iluminando el agua y cegándome momentáneamente. Mis extremidades gritaban de dolor, mi pecho se oprimió, y mi visión empezó a oscurecerse. En mi desesperación, recordé mi apartamento, mi vehículo, los mensajes insignificantes en mi puerta. Entonces, todo se desvaneció en la oscuridad. Al recobrar el conocimiento, tosí con fuerza, con la garganta irritada y la arenilla pegada a la cara. El texto parafraseado mantiene la esencia y la longitud aproximada del original, aunque las estructuras de las oraciones pueden diferir ligeramente para variar. Mi cuerpo parecía aplastado, como atropellado por un vehículo. El sol se cernía imponente y desgarrador, sus rayos resonando en mis oídos junto con el rítmico sonido de las olas. Yacía en la playa, como un tronco arrastrado por la corriente, con la ropa empapada y sin zapatos. Intenté incorporarme, mareado, y fue entonces cuando la vi. Clara estaba a unos metros, arrodillada en la arena, apilando ramas secas formando una pequeña pirámide. Ella también estaba empapada, con el pelo pegado al cuello, pero se movía con determinación, golpeando el pedernal contra la piedra. Una chispa se encendió, y emergió una tenue columna de humo. No me miró hasta que encendió el fuego. Entonces se giró, con expresión serena, casi como si hubiera estado esperando mi despertar. ¿Estás despierto?, preguntó con voz firme, recordándome nuestros encuentros en el pasillo de nuestro edificio. Tosí, escupiendo arena, y logré asentir. Me ardían los ojos, me palpitaba la cabeza, pero estaba vivo. Y entonces caí en la cuenta. No se había topado con esta escena por casualidad. La forma en que me miraba,
su impasibilidad, todo sugería que no era una simple coincidencia. ¿Tú me rescataste?, pregunté a la voz equina. Dudó antes de echar otro leño al fuego. Con un sutil asentimiento, indicó que no era nada extraordinario. No podía dejar que te ahogaras, dijo con naturalidad, volviendo a su tarea. La observé con atención, a la mujer que creía distante e inaccesible. Sin embargo, acababa de salvarme la vida, alguien que ni siquiera era una amiga. El sol caía sin piedad sobre la playa desierta, como si me guardara rencor. Entrecerré los ojos, aún ardiendo por la sal, y observé la costa. Todo lo que había ante mí era arena, fragmentos de madera a la deriva y plástico roto del yate. Ni gente, ni barcos. Solo nosotras, Clara y yo, la mujer a la que apenas conocía, que inexplicablemente me había sacado del océano. Intenté contar a los asistentes a la fiesta, pero no había nadie más. Solo nosotras. Apreté los dientes mientras me incorporaba. Tenía los brazos lacerados. Mi hombro palpitaba como si me hubieran golpeado con un bate, y mi garganta se sentía abrasiva como papel de lija. Clara estaba acurrucada junto al fuego que había encendido ayer, avivándolo con un palo. No me miró, pero me pasó una pequeña cáscara de coco llena de escasa agua de lluvia. «Agua de lluvia», dijo. «Bebe despacio». La acepté, con las manos temblorosas al beber, apenas calmando mis labios resecos. Asentí, sin saber qué decir. «Gracias», parecía insuficiente. «Tenemos que irnos», se levantó, sacudiéndose la arena de las rodillas. Su tono era tranquilo, como si enumerara la compra. Primero agua, luego refugio, luego una señal. Señaló tierra adentro, donde los árboles se reunían en una densa jungla. «Debería haber un arroyo o algo. No podemos quedarnos aquí». Fruncí el ceño, todavía aturdido, con la cabeza palpitante. «Espera, ¿no deberíamos explorar la isla primero? ¿Buscar supervivientes? ¿Buscar un punto estratégico para avistar un barco o algo?» Me parecía lógico cubrir el terreno, buscar a otros, en lugar de simplemente sobrevivir. Clara permaneció imperturbable, simplemente mirándome con ojos firmes. «La existencia depende del agua durante las siguientes 12 horas. Deambular no prolonga la vida». Su voz no era autoritaria, pero aún así me irritó. Me levanté, sacudiéndome la arena de los vaqueros, mientras la ira crecía en mi interior. «No me des órdenes», repliqué con brusquedad. «Ni siquiera sabemos dónde estamos. ¿Y si alguien ha oído algo ahí fuera? ¿O si existe una ruta de escape de este lugar?» No alzó la voz, simplemente se cruzó de brazos. «Elige lo que te mantenga vivo, Ethan. Así podremos ser los salvadores». No era una burla, solo una afirmación, pero aún así dolió. Apreté los dientes, tomé un bastón para apoyarme y me dirigí hacia las rocas de la orilla. «Muy bien, investigaré yo mismo». No miré hacia atrás para ver si me acompañaba. Principalmente, estaba furioso por la situación, pero también con ella por actuar como si tuviera todas las soluciones. Las rocas eran irregulares y estaban cubiertas de algas, y yo avanzaba lentamente, buscando algo útil. ¿Una botella? ¿Una bolsa? ¿Una figura? No encontré nada. Olas rompientes y graznidos de gaviotas arriba. Vi un charco de agua atrapado entre las rocas, claro y sereno. Mi corazón dio un vuelco, quizás agua dulce. Me arrodillé, metí un dedo y lo probé. Era salado. Murmuré con rabia, pateando una piedra al océano. Más allá, vi una fisura más profunda con agua brillante en su interior. Me incliné más, pensando que tal vez era allí, algo que podríamos aprovechar. Me estiré, balanceándome precariamente sobre una cornisa resbaladiza, cuando una ola golpeó fuerte y rápida como un camión. Me derribó, arrastrándome hacia una feroz corriente de resaca. Mis brazos se agitaron salvajemente. El agua me llenó la nariz y luché por encontrar la superficie. La corriente era más fuerte que yo,
arrastrándome hacia mar abierto. Me ardían los pulmones, mi vista se nublaba. Pensé, esto es todo, así es como termina. Entonces sentí una mano agarrándome la muñeca con fuerza. Salí a la superficie jadeando, y allí estaba Clara, con el rostro serio y el pelo pegado a las mejillas. «Recuéstate», dijo, su voz cortando el rugido de las olas. «Flota, respira, patea despacio». No pude responder por el pánico, así que seguí sus instrucciones y la dejé guiar. Nadó conmigo, con un brazo bajo el mío, dirigiendo nuestro rumbo contra la corriente. Parecía interminable, pero logró guiarnos hasta una zona tranquila del agua y de vuelta a la orilla. Agotado, caí en la arena, tosiendo con el pecho agitado. Clara se arrodilló a mi lado, empapada, y me envolvió los hombros con su abrigo húmedo. «¿Tienes frío?», preguntó, tocándome el brazo para comprobar si temblaba. «Nada de sermones, nada de «te lo dije», preguntó simplemente. Negué con la cabeza, demasiado avergonzado para responder. Me ardían las mejillas, no solo por el agua salada, sino también por mi insensatez. Una vez más, me había rescatado. Clara escudriñó el horizonte y luego me miró. «Ethan, o lo hacemos en equipo, o no lo hacemos». Su voz era firme pero sin ira, dejando claro lo obvio. Asentí, aún recuperando el aliento, y me puse de pie. «Vale», murmuré con voz ronca. «Juntos». Sin más palabras, nos dividimos las tareas. Clara se aventuró tierra adentro, buscando indicios de agua dulce, vegetación, aves y diversas señales relacionadas con insectos que no se me habrían pasado por la cabeza. Mientras tanto, recogí madera seca a la deriva y escombros de la playa para construir un refugio. Encontré hojas de palmera y un resto de lona de yate rota, y comencé a armar un cobertizo improvisado contra un grupo de rocas. Era una estructura rudimentaria compuesta por palos atados con tiras de plástico, erigida para protegerse del viento. Sin embargo, cumplió su propósito. Mis manos temblaban no por el frío, sino por las secuelas de los recientes acontecimientos. Clara se unió rápidamente a mí. No dudé en ello. Por la tarde, había dibujado un SOS en rocas de coral sobre la arena, lo suficientemente grande como para una posible observación aérea. Miré al cielo con frecuencia, anhelando el sonido de un avión o helicóptero, alguna señal de rescate. Llegó una respuesta. Clara reapareció con los zapatos embarrados y otra cáscara de coco con un poco de agua limpia. Dijo haber encontrado un hilillo de agua. Impresionado a mi pesar, marqué el camino con cáscaras de coco. Ella había previsto todo. Usé un silbato que llevaba en el llavero para intentar hacer señales, soplando 3 cortos, luego 3 largos, 3 cortos, como en las películas. Clara me imitó con su propio silbato, uno pequeño de metal que llevaba. Nos turnamos, nuestras agudas notas resonando en el aire. Ninguna respuesta, solo el sonido de las olas y el viento. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja, observé a Clara. Sentada junto al fuego, con el pelo despeinado, el rostro cansado pero sereno, se concentraba en romper ramas para mantener las llamas encendidas, con acciones meticulosas, como si ya lo hubiera hecho antes. No era la vecina de clase alta que había imaginado. No era fría, más bien era una persona firme y capaz que no entraba en pánico cuando ocurría un desastre. Entonces me di cuenta de lo mal que la había juzgado, y me dolió más que la sal en mis heridas. Se dio cuenta de mi mirada y me ofreció medio mango que había encontrado en la orilla, probablemente del bar del yate. «Come», dijo con voz suave pero firme. En un breve instante, nuestros dedos se tocaron. Antes, no había confiado del todo en ella. La percibía como otra figura autoritaria. Sin embargo, al observar sus acciones, su resiliencia para mantenernos con vida, descubrí que confiaba en su actitud.
Su inquebrantable determinación de no rendirme me impactó. Mordiendo el mango, con su jugo ácido cubriendo mi lengua, la miré al otro lado del fuego. Por primera vez, me sentí agradecida de que estuviera allí. No solo porque me había rescatado 2 veces, sino porque presentía que habíamos superado esta prueba juntas, siempre y cuando permaneciéramos unidas. A la mañana siguiente del rescate de Clara de la corriente de resaca, comenzamos a trabajar sin demora, sin debates, sin darle vueltas al pasado, con la silenciosa comprensión de que estábamos juntas en este aprieto. El refugio improvisado que había construido apresuradamente el día anterior era frágil, un simple conjunto de palos y una lona andrajosa, inadecuado para una tormenta de verdad. Clara lo señaló, negando con la cabeza. «Eso no es suficiente», dijo. «Necesitamos algo duradero». Esta vez guardé silencio. Tenía razón. Optamos por una cabaña con estructura en forma de A, lo suficientemente alta como para protegernos de la lluvia y lo suficientemente robusta como para soportar ráfagas de viento. Cargué troncos de palmera y madera flotante, apilándolos con descuido formando un tosco triángulo, mientras Clara entrelazaba hojas y enredaderas para sujetar la estructura. Sus manos se movían con rapidez, indicando una familiaridad que me hizo reflexionar. Debía de haber construido algo similar antes, o al menos tenía un plan bien pensado. Cavé una zanja alrededor de los cimientos para desviar el agua y cubrí el suelo con hojas secas para protegernos de la arena. Aunque carecía de estética, simbolizaba progreso. La escasez de agua era nuestro siguiente obstáculo. La cáscara de coco de ayer ya estaba vacía y ya me dolía la garganta. Clara propuso usar una lámina de plástico de los restos del yate como lona para recoger el rocío de la mañana. La sujetamos con un armazón de palos, inclinándola para que canalizara las gotas hacia una botella de agua dañada que habíamos rescatado. Me enseñó a construir un destilador solar, un pozo poco profundo cubierto de plástico, una piedra en el centro formando una hendidura y un recipiente debajo para recoger la condensación. Nuestros 2 primeros intentos no dieron más que tierra. Al tercero, unas gotas valiosas brillaban en la botella. Reí entre dientes, mitad de alivio, mitad de incredulidad. «Eres brillante», comenté. Ella ignoró el cumplido, secándose el sudor de la frente. Simplemente práctica. Clara tenía muchos trucos útiles. Me enseñó a identificar huellas de serpiente, finas líneas onduladas en la arena, y me aconsejó golpear el suelo con un palo antes de entrar en la hierba alta. «Se escabullirán si te oyen», dijo. También me advirtió sobre la manipulación del coral. Algunos tipos podían cortar la piel como si fuera cristal. Le hice caso, asintiendo mientras mi percepción de ella comenzaba a cambiar. Ya no era la vecina distante del apartamento 3A, sino alguien que sabía vivir de la tierra. Conseguir comida era más difícil. Clara me mostró formas de atrapar cangrejos de arena, usando trozos de mango como cebo y palos afilados para inmovilizarlos. Examinamos las rocas durante la marea baja en busca de conchas comestibles. «Si está bien cerrada, normalmente es segura», afirmó, abriendo una con un cuchillo que recuperó. Observé sus manos ágiles y firmes, con una leve cicatriz en un nudillo. «¿Cuántas tempestades ha soportado ya?», reflexioné. «No solo esta, sino las que dejan cicatrices invisibles». También mejoré mis habilidades para hacer fuego. Encontré madera flotante en descomposición con un núcleo seco, apto para la combustión. El humo me irritó los ojos y me hizo lagrimear, pero perseveré hasta que las llamas se encendieron y se estabilizaron. Clara asintió con aprobación, aportando su propia leña. Hablamos poco mientras trabajábamos, pero no fue incómodo. Era como si hubiéramos encontrado un ritmo, cada uno entendiendo las necesidades del otro, sin decir palabra. Esa tarde, el cielo se volvió pesado. El aire se sentía denso,
como si contuviera la respiración. Estaba reforzando nuestro refugio cuando cayeron las primeras gotas, grandes y pesadas, que golpeaban como piedras. Llovía a cántaros desde un cielo tempestuoso, azotando nuestro frágil refugio. Apenas resistió la embestida. Nos refugiamos apresuradamente bajo una enorme palmera, cuya amplia copa ofrecía un mínimo respiro del diluvio. El grosor del tronco nos obligó a aferrarnos para secarnos. Mis dientes castañeteaban sin control. Clara también temblaba, abrazándose con fuerza. Sugirió compartir calor. Sus palabras, apenas audibles por encima del rugido de la tormenta, atravesaron el estruendo. Me atrajo hacia sí, sujetándome firmemente del brazo hasta que nuestros hombros se tocaron. Dudé un momento, sorprendido, pero luego me incliné. Nuestra ropa húmeda se adhirió, pero su calor me inundó, estabilizándome. Permanecimos acurrucados, la lluvia azotándonos, el viento agitando las hojas. La tormenta nos brindó la oportunidad de conversar con sinceridad, no sobre supervivencia ni estrategia, sino sobre nuestro pasado. Clara se sobresaltó, su voz suave, apenas distinguible por encima del estruendo de la lluvia. Mi relación, admitió, mirando al suelo. Empezó bien, pero él me perdió de vista. Cohabitábamos, pero me sentía sola. Tras el divorcio, me mudé a este piso. A veces es tan tranquilo que parece que las paredes gritan. Hizo una pausa, arrancando una hoja. Voy a la playa solo para amortiguar el ruido. Al principio me quedé sin palabras, confesó, con la voz ronca al fin. Nunca la había oído hablar con tanta sinceridad. En efecto, asentí. Comprendo ese sentimiento. Mis parientes a menudo me etiquetaban de fracasada, afirmando que nunca lograría nada por mi falta de estudios universitarios y planificación. Me resisto a cualquier intento de dictar mi vida porque temo que sus juicios sean ciertos. Dirigí la mirada a la lluvia, no a ella. Al parecer, eso explica por qué fui tan grosera contigo ayer. Guardó silencio un rato, dejando que las palabras se asentaran. Entonces dijo, «No eres un fracaso, Ethan. Estás aquí. Te esfuerzas». Su voz era suave, pero resonó con fuerza. Tragué saliva, con un nudo en la garganta, y asentí. Después de eso, hablamos poco. Llovía a cántaros mientras nos acurrucábamos juntos. Nuestros alientos se difuminaban en la atmósfera húmeda. Un pájaro desaliñado buscó refugio cerca de un árbol, revoloteando bajo sus hojas. Clara me ofreció una sonrisa sincera, y me encontré imitándola. No fue un momento romántico, no por definición. En cambio, fue un testimonio de resistencia compartida en medio del caos. Una vez que la lluvia amainó, el aire se volvió fresco y el cielo mostró vetas rosadas. Al salir de debajo del árbol, estábamos empapados, pero aún respirábamos. Clara se sacudió las hojas de las rodillas, me miró y dijo, «Estaremos bien». Su toque en mi hombro fue suave pero decidido. El contacto perduró como una señal, un compromiso tácito que no tuvimos que verbalizar. Mientras regresábamos al refugio, observé atentamente a Clara. A pesar de su aspecto desaliñado y su rostro sucio, su mirada permaneció firme. Ya no era solo la vecina que dejaba notas en mi puerta. Había luchado contra sus propias tormentas y había salido victoriosa. En ese instante, ese contacto, fue la primera vez que sentí que ya no nos conocíamos. Parecía que podíamos confiar el uno en el otro no solo para sobrevivir, sino también para ser auténticos. No lo expresé verbalmente, pero mientras inspeccionábamos el refugio y reavivábamos el fuego, eso fue lo que pensé. Al principio, no confié en ella, pero confié en sus acciones. Me ofreció otro trozo de mango, y nuestras yemas se tocaron de nuevo. «Come», dijo, igual que antes, pero esta vez se sintió distinto. Lo acepté, y por primera vez me permití creer que sobreviviríamos, no solo porque teníamos que hacerlo, sino porque estábamos juntos. La existencia en la isla
comenzó a seguir un patrón similar a una melodía que no reconoces conscientemente hasta que se graba en tu mente. Cada día comenzaba con la verificación de las trampas para cangrejos que Clara había preparado. Palitos afilados con restos de mango, colocados bajo las rocas, que levantábamos para revelar 1 o 2 cangrejitos, con sus pinzas chasqueando. Clara sonreía, contenta, como si hubiéramos ganado un premio. Al mediodía, subí al refugio en forma de A, reforzando el techo con hojas de palma adicionales para protegerme del sol implacable. Clara disponía hojas para secarlas, transformándolas en platos rudimentarios o ropa de cama. Por las tardes, recogíamos leña húmeda para crear señales de humo, con la esperanza de que un avión nos detectara. Por la noche, nos acurrucábamos junto al fuego, contando estrellas a través de los huecos de los árboles. Puede que no fuera mucho, pero era nuestro. Me volví más hábil en la construcción. Construí un cortavientos para nuestro refugio, entrelazando enredaderas con las ramas para protegernos de las ráfagas. Mientras tanto, Clara demostró una habilidad excepcional con lo que poseíamos. Con su cuchillo, formó una cesta con hojas de palma y las trenzó firmemente, creando un resistente portacangrejos ideal para transportar cangrejos o mariscos. «Estás desaprovechando tus talentos en ese apartamento», le comenté una vez medio en broma, mientras me entregaba la cesta terminada. Sonrió, sacudiéndose la arena de las manos. «No te equivocas». Esos momentos empezaron a cobrar importancia. Una tarde, escalamos un promontorio rocoso con vista al mar, mientras el cielo se tornaba de un tono púrpura con el sol poniente. Nos sentamos cerca, sin tocarnos, simplemente observando el tranquilo horizonte. Por una vez, las olas murmuraban suavemente bajo nosotros. Clara susurró: «¿Qué paz hay aquí?». Pero no se sentía vacío. Nuestras miradas se cruzaron durante más tiempo del habitual, y ninguna de las dos apartó la mirada. No fue un momento dramático como en las películas, pero sí tenía cierta gravedad, sugiriendo que nos comunicábamos en silencio. El incidente siguió. Era tarde por la mañana cuando Clara estaba moviendo piedras para ajustar una trampa. Yo estaba cerca, acomodando leña, cuando la oí jadear. Se agarraba el tobillo, con la sangre filtrándose entre los dedos. Un trozo de coral dentado la había cortado por encima del talón, no profundamente, pero estaba lleno de granos de arena incrustados en la herida. Se me revolvió el estómago. «¡Siéntate, Clara!», grité, corriendo hacia ella. Me despidió con un gesto, intentando levantarse. «Estoy bien, solo un rasguño». «No estás bien», repliqué con más fuerza de la que pretendía. Cogí la botella de agua hervida, la calenté al fuego y la dejé enfriar un poco para limpiar la herida. La sangre goteaba lenta pero constantemente. Usé el humo del fuego para ahuyentar las moscas y luego arranqué un trozo de mi camisa para vendarle el tobillo. Mis manos temblaban, no por la sangre, sino por verla, pálida, e intentando ocultar su dolor. «Necesitas descansar», dije con voz rígida. «No te muevas». Me ignoró y cojeó hacia la cesta de mariscos que llevaba. «Todavía puedo contribuir», insistió con la mandíbula apretada. «No tenemos tiempo para que te quedes sin hacer nada». Me coloqué frente a ella, obstruyéndole el paso. «Clara, detente, lo empeorarás». Sus ojos brillaron, no de ira, sino de determinación. «No seré una carga, Ethan». Sus palabras me golpearon. En su expresión vi el miedo a volverse inútil y convertirse en una carga para mí. No se trataba del corte, se trataba de ella, de todo lo que había pasado, de todo lo que había compartido bajo ese árbol bajo la lluvia. «No eres una carga», afirmé, subiendo la voz. «Has estado sosteniendo nuestras vidas. Me rescataste 2 veces. Sin embargo, no siempre tienes que ser resiliente. ¿Podrías permitirte depender de mí por una vez?». Las palabras se escaparon antes de que pudiera contenerlas, más ásperas y fuertes de lo que pretendía. Me quedé allí, sin aliento, con las manos tensas,
esperando su respuesta. No respondió como esperaba. El aire se volvió pesado con el peso de mi confesión. Clara me miró, suavizando su mirada, agotando su resistencia. Se acercó un paso, esquivó otro y se inclinó hacia mí, presionando su frente contra mi hombro sin decir palabra. Su aliento era cálido contra mi clavícula, su cuerpo cerca, pero no aferrado. Me tensé sin saber qué hacer, y luego simplemente me quedé allí, permitiendo que mi hombro me brindara apoyo. Nuestras respiraciones se sincronizaron, lentas y constantes como las olas abajo. Permanecimos inmóviles durante un tiempo considerable. El viento susurraba entre las palmeras, el fuego crepitaba cerca, pero el mundo se sentía compacto, solo nosotros dos. Sentí vagamente los latidos de su corazón, y por primera vez la percibí como algo más que la salvadora de Clara. Era fuerte y humana, con cicatrices invisibles para mí. Deseaba expresarle que no tenía por qué soportarlas sola, pero el momento exigía silencio. Mi presencia parecía suficiente. Al retirarse, su mirada se iluminó, sugiriendo que había liberado algo. «Gracias», susurró, casi inaudible. Tragué saliva con un nudo en la garganta. En respuesta a su confianza, dije, con la misma suavidad. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, revelando una amabilidad que no había visto antes, ni reservada ni cautelosa, simplemente genuina. Reanudamos nuestro trabajo a un ritmo más lento esta vez. Ignorando sus objeciones, llevé la cesta mientras ella cojeaba detrás, dirigiendo mi ubicación. La herida no era tan grave como temía, pero me mantuve alerta, asegurándome de que no se esforzara demasiado. Me lo permitió, lo cual fue un triunfo. Esa noche nos sentamos junto al fuego. El aire se hizo más fresco y las estrellas brillaban con claridad arriba. Clara se reclinó contra un tronco, con el tobillo herido extendido. Le ofrecí un cangrejo a la parrilla, que aceptó. Nuestros dedos rozaron brevemente. La cesta tejida, llena de la pesca del día, yacía entre nosotras. Parte de mi camisa rota, usada como vendaje para ella, se veía bajo la pernera de su pantalón. No hablamos del pasado, pero se reflejaba en la forma en que nos mirábamos y no apartábamos la mirada. La luz del fuego se reflejaba en su rostro, iluminando las arrugas de fatiga y resiliencia. Contemplé su vida antes del divorcio, el tranquilo apartamento, las notas que dejó en mi puerta. Pensé en mi propia huida de las obligaciones, en mi habitual mal estacionamiento y en mi constante rebeldía contra las órdenes. Y ahora estábamos aquí, no solo resistiendo, sino creando algo. Aún no un hogar, sino un vínculo que parecía más grande que la isla. En silencio, reconocí que no era un momento fugaz, pero temí su conclusión cuando dejáramos la isla. Ni el fuego ni el ritmo que descubrimos, ni ella. No había comprendido su significado entonces, pero por primera vez ya no tenía miedo de explorar lo desconocido. Los días posteriores a la lesión de Clara se convirtieron en una rutina silenciosa, aunque no eran idénticos. Había habido un cambio no solo en nuestra dinámica de trabajo, sino también en la atmósfera que nos envolvía. Habíamos forjado una vida en esta isla, no una casa, sino un ritmo que parecía capaz de sostenernos. Las mañanas eran para inspeccionar trampas, las tardes para reparar el refugio, las noches para sentarnos junto al fuego, echando miradas más largas de lo habitual. El tobillo de Clara se estaba curando con la costra cubriendo su herida, pero aún notaba su gesto de dolor cuando creía que no la veía. Ya no la instaba a descansar, solo recibía miradas penetrantes y esfuerzos constantes. Aún así, permanecí cerca, listo para ayudarla si la necesitaba. Era poco después del mediodía. El sol brillaba con crueldad cuando lo oí, un zumbido sordo similar al de un motor lejano. Me quedé paralizado, con las palmas de las manos llenas de hojas. Clara levantó la mirada de la cesta tejida, entrecerrando los ojos. «¿Oyes eso?»,
preguntó. Afirmé, abandonando lo que sostenía, y ambos nos giramos hacia el horizonte. Una mancha emergió, brillando contra el cielo. Un helicóptero. Mi corazón dio un vuelco. Una mezcla de alivio y una pesadez indescriptible me recorrió el cuerpo. «Hay humo ahora», dijo Clara, ya en movimiento. Recogimos la leña húmeda que habíamos guardado para hacer señales y la echamos al fuego. Una nube de humo blanco y espeso se elevó, girando hacia el cielo. Me rasgué la camisa, agitándola frenéticamente mientras Clara hacía sonar su silbato. 3 toques cortos, seguidos de 3 largos y luego 3 cortos. Clavé un palo en la arena, le até un trozo de lona y lo dejé ondear al viento. Me dolían los brazos, mi voz se quebró al gritar, consciente de que no podían oírme. Clara permaneció a mi lado, resuelta, haciendo sonar el silbato hasta quedarse sin aliento. El helicóptero descendió, con el morro apuntando hacia nosotros. Agarré el brazo de Clara instintivamente, con el pulso acelerado. «Nos han visto», murmuré. El zumbido del rotor se intensificó, removiendo la arena a medida que se acercaba. Una cuerda descendió y un rescatador, con un chaleco naranja, se deslizó hacia abajo, instándonos a permanecer quietos. Clara cojeó hacia adelante, con el tobillo lesionado flaqueando, y una ola se alzó, amenazando con desequilibrarla. Intercedí rápidamente, rodeándola con mi brazo por la cintura y tirando de ella hacia atrás. «Comparte calor», murmuré, asegurándome de que solo ella pudiera oír, evocando ese momento bajo el árbol. Me observó, su mirada se suavizó, y asintió en señal de asentimiento. Era nuestro código secreto, nuestra forma de decir que soportaríamos esta prueba juntos. El rescate fue rápido pero tumultuoso. El rescatador ladró preguntas por encima del viento, preguntando si había alguien más. Negamos con la cabeza, subiendo por la cuerda secuencialmente, con Clara primero y yo siguiéndola de cerca. Dentro del helicóptero, la cacofonía era abrumadora. El zumbido de los rotores, las conversaciones por radio y el crujido del metal dominaban la atmósfera. Nos quedamos uno frente al otro en la cabina, bien abrochados, y nuestras manos se encontraron por un instante más de lo necesario. Las palabras sobraban. Nuestro abrazo transmitía todo lo no dicho. Sentí los dedos cálidos y firmes, mientras me aferraba hasta que el rescatador me indicó que me soltara. Al aterrizar en la ciudad, me llegó el olor habitual a diésel, sal y pavimento viejo proveniente de la zona de aterrizaje del helicóptero, cerca del muelle. Clara y yo fuimos examinadas por los médicos, nos ofrecieron agua y mantas y nos bombardearon con preguntas sobre el yate, la tormenta y la isla. Respondí mecánicamente, dirigiendo la mirada hacia Clara, que permanecía en silencio, con el rostro inexpresivo. Nos acompañaron de vuelta a nuestro edificio, donde nos recibieron la misma pintura descascarada y las tenues luces del pasillo, como si nada hubiera cambiado, pero todo sí. El primer encuentro después del incidente ocurrió unos días después en el pasillo. Yo llevaba la compra, ella revisaba su buzón. Nuestras miradas se cruzaron y logré decir un débil «hola». Ella asintió sutilmente y me devolvió una sonrisa cautelosa. «Hola», dijo, y luego se alejó de mí. El encuentro fue extraño, como si volviéramos a ser desconocidos. Me quedé allí, aferrada a mis llaves, sintiendo la carga de la isla que nos separaba. Habíamos aguantado juntas, intercambiando cariño y verdades, pero en ese pasillo estéril e iluminado, parecía que no sabíamos cómo retomarlo. Ocupaba mi tiempo con turnos de reparto, evadiendo la quietud de mi apartamento. Las paredes parecían opresivas, el silencio ensordecedor. Reflexionaba sobre Clara sin cesar, recordando su tacto reconfortante, su silbido y su apoyo en mi hombro. Sin embargo, no me acerqué a su puerta. Me faltaban las palabras. ¿Qué se le dice a alguien que te rescató, con quien compartiste una parte de ti,
cuando simplemente somos vecinas una vez más. Una noche, un golpe me despertó de golpe. 2 golpes rápidos seguidos de uno más, como un código secreto. Abrí la puerta y allí estaba Clara, con el pelo mojado por la ducha, vestida con un suéter holgado y vaqueros. En sus manos llevaba una pequeña bolsa de un supermercado, que me ofreció con rostro sereno pero mirada inquisitiva. «Encontré esto en la tienda», susurró. «Puede que te traiga recuerdos. ¿Recuerdas que, al coger la bolsa, me sentí perplejo y miré dentro? Dentro había mangos secos, similares a los que saboreábamos en la isla. Se me escapó una breve risa de sorpresa por su absurda perfección. «Debes estar bromeando», dije, mirándote. Una sonrisa sincera, una que no había visto desde nuestro regreso, adornó tu rostro entonces. No era una sonrisa cautelosa, simplemente la de Clara, como estaba junto al fuego bajo el árbol en las rocas. Sentí una opresión en el pecho, no de miedo, sino de algo más cálido, algo que no me había permitido reconocer. «Entra», dije, haciéndome a un lado. Dudaste antes de pasar, rozándome. No nos sentamos, sino que nos quedamos de pie en mi pequeña cocina, con la bolsa de fruta en la encimera separándonos. Mi apartamento olía a café y lavavajillas, a diferencia del aroma salado y ahumado de la isla, pero me pareció apropiado. Era como si lleváramos un trocito de ese lugar dentro de nosotros. «No sabía cómo proceder», dijiste apoyándote en el mostrador. «Aquí atrás es diferente». Asentí con un nudo en la garganta. No más pasillos, ni vecinos quejándose de mi coche. Rió suavemente, aliviando la tensión. Me descubro pensando en ello continuamente, dejando que las palabras fluyan. Tú, con tu fuego y tu lluvia, sacándome del agua. No te conocía de antes, Clara. Pensé que solo eras fría, pero no lo eres. Eres más fuerte que nadie que haya conocido. Dudé, sintiéndome avergonzada, pero ella no apartó la mirada, manteniendo el contacto visual como cuando me rescató. «Tú tampoco eres tan malo», respondió en voz baja. «No te rendiste ni siquiera cuando quisiste, y eso no es insignificante». Extendió los dedos, rozando la bolsa de fruta antes de mirarme. «No estoy segura de qué es esto, Ethan, pero no quiero volver a simplemente asentir en el pasillo». «Yo tampoco», respondí apresuradamente. «Yo tampoco estoy segura de qué es, pero sé que te quiero en mi vida, no solo como la vecina del apartamento 3A. Se me quebró la voz y me reí de mí misma, frotándome la nuca. «Suena cursi», reconocí. Volvió a sonreír, esta vez más ampliamente. No lo era. Se acercó, sin llegar a tocarnos, pero lo suficiente como para que su esencia irradiara una calidez similar al fuego. Asentí al reconocerlo, y la tranquilidad se apoderó de nosotros. Permanecimos inmóviles. La luz de la cocina proyectaba suaves sombras en la pared. No era la isla que buscábamos, pero esto era suficiente. De alguna manera, el distanciamiento nos había unido. La quietud ya no se sentía opresiva. En cambio, reflejaba el fuego que encendimos y la calidez que intercambiamos. Clara golpeó la encimera 2 veces, seguida de una serie de señales cortas, largas y cortas, nuestro código. Sonreí, y ella también. Las palabras sobraban. Una bolsa de mangos secos reposaba sobre la encimera, evocando la isla en medio de esta compacta vivienda. La luz fluctuaba, pero las paredes resonaban con el silencio del edificio. Sin embargo, por primera vez, el silencio no resonó como un grito, reverberó como un hogar.